quiero hablar acerca, mira aquí, del propósito de la cruz. En nuestra convención enseñé acerca de la cruz y te quiero enseñar el propósito de la cruz. Y el propósito de la cruz es ser salvos para servir. Digan fuerte conmigo: salvos para servir. Y así se llama este mensaje. Jesús nos salvó en la cruz, no para que nosotros nos quedemos escondidos en la cruz. Nos salvó en la cruz para que nosotros le sirvamos. El plan de Dios fue enviar a Jesús para salvarnos en la cruz. Fue enviar a Jesús para liberarnos en la cruz. Fue enviar a Jesús para sanarnos en la cruz. Pero no quedó allí, sino el plan de Dios era que después de ser salvos, después de ser libres, después de ser sanos, ser usados con el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. El propósito de Jesús no fue hacer milagros, eso era parte. El propósito de Jesús no fue darle a un ciego la vista, a resucitar un muerto, eso era parte. Si Jesús hacía todo eso, pero no iba a la cruz a morir por usted y por mí, su propósito no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque solo hubieran sido bendecidos los que estuvieron en ese momento con él. Se hubiera sido bendecido la mujer del flujo, se hubiera bendecido Lázaro haber resucitado, pero no tú y yo. Pero al ir a la cruz a morir, a llevar los pecados de la humanidad, a llevar la maldición de la humanidad, en ese momento fue traspasado la bendición de Dios a toda la humanidad, no solo a los que tocaron o vieron a Jesús en aquel momento. Pero la cruz trasciende simplemente de venir a reconocer a Jesús como Señor y Salvador y decirle: perdóname por todos mis pecados, te pido que me escribas mi nombre en el libro de la vida, quiero que me sanes. Va más allá la cruz, porque Dios nos salvó, nos liberó para que nosotros podamos ser usados por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, somos salvos para ser llenos del Espíritu Santo. Levante sus manos y diga conmigo: Jesús me salvó para yo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces respóndeme esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la salvación? ¿Ser llenos de quién? Vamos, ¿ser llenos de quién? Del Espíritu Santo. O sea, que cuando yo me hago cristiano, el plan de Dios no solo que yo reciba el perdón de pecados, sino de que yo sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del poder de Dios. ¿Para qué? Para ser usado. Usted, para ser salvo, no necesita ser lleno del Espíritu Santo, pero usted, para ser usado por Dios en la tierra, necesita ser lleno del Espíritu Santo. El ladrón que murió a la par de Jesús no necesitó ser lleno del Espíritu Santo para salvación, porque para salvación solo se necesita creer que Jesús es el Señor. Para salvación se ocupa un instante: yo creo que Jesús murió por mí, soy salvo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito una relación con Jesús, necesito una relación con el Padre, necesito una relación con el Espíritu Santo. Y la vida cristiana no se trata solo de venir a la cruz. La vida cristiana se trata de tomar la cruz y llevarla a que otros conozcan a Jesús. Ahora, por creer en Jesús, tú y yo somos salvos, pero también por creer en Jesús, tú y yo somos llenos del Espíritu Santo para ser usados. ¿Cómo me explico? El cristianismo no se trata de venir a la cruz. El cristianismo se trata de tomar la cruz. No se trata de venir a una iglesia y llorar y pedirle perdón a mis pecados. Se trata de tomar a Jesús y llevarlo en mi diario vivir, llevarlo en mi casa, llevarlo con mis hijos, llevarlo en mis negocios. Y la forma de llevar lo que hizo Dios por mí en la cruz a otros es a través del Espíritu Santo. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra para vivir conmigo. Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, lo siguiente que sigue es ser lleno del poder de Dios. Pero ¿para qué soy lleno del poder de Dios? ¿Para ser salvo? No, yo ya fui salvo por creer en Jesús. Yo soy lleno del poder de Dios para ser usado por Dios. Te tengo una buena noticia: si un día el diablo te usó con alcohol, con drogas, con depresión, es nada comparable con lo que Dios te va a usar lleno del poder del Espíritu Santo.
Diga conmigo, voy a la cruz a recibir. Diga conmigo, pero tomo la cruz para impartir. A ver, va de nuevo. ¿A qué vengo a la cruz? ¿A qué? A recibir perdón, a recibir paz, a recibir amor, a recibir misericordia, a recibir salvación. Pero tomo la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es tomar lo que Jesús me enseña. Es tomar el poder del Espíritu Santo y llevarlo conmigo, y empezar a darle a otros lo que Dios hizo conmigo. Empezar a contarle a otros lo que Dios hizo conmigo. Empezar a orar por enfermos para que sean sanos. Yo no los sano, el que los sana es el poder de la cruz, pero yo soy el que llevo el poder de la cruz a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a mí por yo ir a la cruz. Lo que está diciendo Jesús: ven a mí, Iván, yo te sano, yo te perdono, yo te lleno de amor. Pero luego ve tú, con el poder del Espíritu Santo, imparte a otras personas lo que yo un día te di. De eso se trata el cristianismo, de recibir para dar. El problema es que mucho cristiano que se quedó en la cruz y solo va a la cruz a recibir. Dios dame, Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios sáname. Y el cristianismo no se trata de lo que Jesús te dé, se trata de cómo Jesús te puede usar. Si nos quedamos escondidos en la cruz, somos egoístas. Si nos quedamos escondidos en la cruz, somos temerosos. Hay gente que se ha conformado en ser salvado y no ha conocido el poder de ser usado por Dios. Las iglesias es para que la gente se salve y sea usada, para que vengan a Cristo a perdón de pecados, y para que Cristo venga a ellos, para que Cristo los pueda usar. Este 2024 vas a ver el potencial del poder de Dios que hay sobre ti, porque ese es el año en que Dios te va a usar como nunca en la historia de tu vida antes te había usado, porque vas a entender el poder de ser cristiano. Lee conmigo Marcos 8:34. Y llamando a la gente, y llamando a los discípulos, a la gente y a los discípulos, esto es un mensaje para todos. Si alguno quiere venir en pre de mí, dice, o en pos de mí. Ayúdame, iglesia, ¿en pre o en pos? En pos de mí. O sea, no está diciendo si alguien quiere venir a mí, está diciendo si alguien quiere seguirme. Porque hay gente que quiere venir a Cristo pero no seguir a Cristo. Hay personas que quieren venir a Cristo para que los perdone, pero no seguir a Cristo para perdonar a otros. Quieren venir a Cristo para que Cristo los prospere, pero no quieren seguir a Cristo para ser usados y ellos prosperar a otros. Si tú vienes a Cristo, te salvas, pero si tú sigues a Cristo, se salvará tu familia. Para venir a Cristo hay que hacer nada. Para seguir a Cristo me tengo que negar. El poder de la iglesia no es venir a Cristo. A Cristo puede venir cualquiera, pero ser iglesia no es el que vino a Cristo. Ser iglesia es el que sigue a Cristo. El poder de la iglesia no está en venir a la cruz. El poder de la iglesia es tomar la cruz y seguir a Cristo. La iglesia del avivamiento no es la que viene a la cruz. La iglesia del avivamiento es la que toma la cruz y sigue a Cristo. ¿Dónde está la iglesia del avivamiento? La iglesia apagada es la que sáname, bendíceme, aquí me quiero quedar, aquí. Luego me voy a pecar y hacer lo malo, y luego aquí vengo otra vez el domingo a pedir perdón, vengo a pecar, aparezco a los 3, 4, 5 meses otra vez. Esa iglesia, en ese caminar, en algún momento en la que se puede perder. Pero la iglesia que sigue a Cristo no solo la que todos los días va a postrarse, a llorar, a arrepentirse, sino que toma a Cristo y lo lleva donde quiera que esté, para que el mundo lo conozca. Esa será la iglesia que será arrebatada. Esa será la iglesia que será bendecida. Entonces hay 3 verdades para ser una iglesia avivada, para ser una iglesia usada por Dios. Número 1, no es venir a Jesús, es seguir a Jesús. Si solo venimos pero no tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, entonces retrocederemos. Hay gente
que ha venido y luego retrocedió. Porque quisieron venir a Jesús por un problema. Quisieron venir a Jesús porque les prometieron algo. Quisieron venir a Jesús porque estaban cansados de algo, pero no decidieron seguir a Jesús. Y como no lo siguieron, terminaron retrocediendo. Y dice la Biblia que el que retrocede, hay 7 espíritus peores que lo van a venir a atormentar. Va a estar 7 veces peor que antes de venir a la cruz. Ahora Jesús siempre te va a recibir, pero la invitación de Jesús no es que vengas a Él. La invitación de Jesús es que lo sigas a Él. Porque el que sigue a Jesús terminará donde Jesús está, en el cielo, a la diestra del Padre. Todos los que seguimos a Jesús, cuando muramos, estaremos a la par de Jesús, sentados también allá en el trono de gloria. Claro, denle un aplauso. Algo que yo aprendí es que si yo vengo a la cruz y no la tomo, retrocedo. Pero si yo vengo a Jesús y tomo la cruz, la misma cruz me impide que yo retroceda. La misma cruz impide que yo vuelva al mundo. La misma cruz impide que yo vuelva a hacer lo malo. Porque una cosa es solo venir y pedir, pero otra cosa es tomarla, hacerla parte de mi vida. Por eso el cristianismo no se trata de un evento. El cristianismo se trata de un proceso de crecimiento. Porque el que toma la cruz empieza a crecer. Jesús dijo en Juan capítulo 15 verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan, levante sus manos, esta palabra es para la iglesia. Pidan, ¿cuánto? ¿Cuánto Dios nos da el derecho de pedir? ¿Y qué pasará si pedimos todo? ¿Qué será? ¿Qué? Hecho. Lo que está diciendo es que el que toma la cruz y sigue a Cristo y permanece, tiene el derecho de recibir las promesas y las bendiciones que hay en Cristo. Escucha acá, la promesa de la salvación se alcanza por venir a Cristo, pero la promesa del Espíritu Santo y las promesas de las bendiciones solo se alcanzan por permanecer y seguir a Cristo. Hay gente que nunca pasó de la cruz. Hay promesas retenidas. Recíbame esto: hay promesas retenidas que son exclusivas para los que tomaron la cruz y siguieron a Cristo. Hoy te vengo a decir, si tú viniste a Cristo pero lo seguiste, prepárate, porque hay promesas que Dios tiene para ti en el camino. Claro, el diablo va a tratar de que tú sueltes la cruz. El diablo va a tratar de que tú suelte la cruz, porque si suelta la cruz perderá las promesas que habían camino. Pero mientras tenga la cruz cargando, mientras tú sigas a Cristo, tarde o temprano las promesas y las bendiciones son tuyas y para tu familia. Y alguien recíbame esto: si tú llevaste la cruz, tus hijos llevarán la cruz, tus padres llevarán la cruz, tus nietos llevarán la cruz. Una generación de familias que llevarán la cruz de Cristo. Algo que yo he aprendido es que el que sigue a Cristo no es el mismo que vino a Cristo. Año 1995, Iván Vindas vino a Cristo. Año 2024, Iván Vindas no es el mismo que vino a Cristo. Así también tú, así también tu casa. ¿Sabes cómo tenemos que ser? Como el ciego Bartimeo. Dice que el ciego Bartimeo estaba sentado pidiendo limosna. Usaba una capa que lo identificaba como un mendigo. Y de pronto escuchó que Cristo iba pasando y empezó a gritar: hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia. Y lo callaban, y entre más le decían que se callara, el más gritara. Porque los que queremos algo de Cristo no nos vamos a dar por vencidos hasta que nosotros recibamos el milagro. Aunque nos manden a callar, seguiremos brincando, seguiremos danzando, seguiremos profetizando hasta que veamos el milagro. Porque si Cristo va pasando, Él tiene el milagro que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y entonces en eso Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Alguien se acercó y le dice: ten ánimo, el maestro, diga conmigo, te llama. ¿El maestro qué? ¿El maestro qué?
Uno no necesita tener todo claro, solo necesita tener sus oídos abiertos, porque una palabra te puede hacer llegar a ver lo que siempre has soñado. Una palabra que Dios te dé te puede cambiar la visión. Una palabra que Dios te dé te puede dar la vista que siempre has querido ver. Vas a ver tus sueños hechos realidad por una palabra que sepas escuchar. Bartimeo se puso de pie, se quitó la capa, diciendo: si Jesús me mandó a llamar, nunca más volveré a ser el mismo. Hoy me quito la capa, no necesito ver, necesito creer para recibir mi milagro. Se quitó la capa y salió tras de Jesús. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo que recobre la vista. Quiere decir que él un día había visto, pero cuando uno se encuentra con Cristo, lo perdido será restituido. Lo que un día el mundo te quitó, Cristo te lo viene a restituir si tú lo sabes escuchar. ¿Cuánta gente va a ver restitución en los próximos días por seguir a Cristo? El milagro de Bartimeo no fue que Cristo vino a él, fue que él fue a Cristo. Y Jesús le dijo que se ha hecho conforme a tu fe, y en ese momento recibió la vista. Pero si usted lee, dice: y Bartimeo siguió a Cristo por el camino. Él no se regresó. No cometas el error de venir a la iglesia, recibir una palabra, recibir una ministración, recibir a Cristo y regresarte a estar sentado otra vez a la orilla del camino mendigando. Si Cristo vino a tu vida, no es para que vuelvas al lugar donde Él te sacó, es para que tú lo sigas y mires todas las promesas y todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Y te aseguro que cuando veían a Bartimeo, veían un milagro caminando. Cuando la gente te vea, verá el poder de Dios, verá la gloria de Dios, verá el testimonio de Dios, y tu familia será la primera que diga: lo que Cristo hizo con él, yo también quiero que lo haga conmigo, porque tú decidiste seguir a Cristo. Número 2, para permanecer hay que negarnos a nosotros mismos. Porque cuando venimos a la cruz fue para morir a una vida de maldición que cargábamos, para morir a una vida de ruina, de miseria espiritual, emocional, mental, para dejar de ser malditos y convertirnos en benditos, porque la cruz es un signo de maldición que se transformó en bendición. Usted cuando se hizo cristiano fue para dejar una vida, y no me diga que ahora quiere regresar a esa vida. Fue para dejar el alcohol, las drogas, el homosexualismo, el lesbianismo, la depresión, la ira, el enojo, la amargura, el resentimiento. Pero hay personas que vinieron, pero no murieron. A la cruz no se viene a decir: te recibo como mi Señor y Salvador. A la cruz se viene a morir, porque cuando usted muere es cuando empieza a vivir. Cuando usted realmente decide morir y decir: ya no quiero esta vida, es cuando usted empieza a vivir. En la cruz morimos. ¿A qué morimos, apóstol? A todo lo que antes nos hacía morir. Anote esta frase, por favor. En la cruz morimos a todo lo que antes nos hacía morir. Si era el cigarrillo, a la cruz vienes a morir el cigarrillo. Si era la amargura, a la cruz vienes a morir la amargura. Todo el que viene a Cristo viene a hacer morir lo que antes lo hacía morir a Él. En otras palabras, morimos para empezar a tener vida en esta tierra. Por eso no debemos de temer negarnos, porque negarnos es decir: yo no quiero volver a ser esa persona. Yo no quiero volver a hablar así. Yo no quiero regresar atrás. Yo miro mi vida sin Cristo. Yo digo: Iván, qué desgracia tus primeros 20 años de vida. Ahora vuelvo a ver al otro Iván y digo: Iván, qué bendición tus siguientes 26 años de vida. Mis primeros 20 años de vida eran años de cargar maldición, de cargar soledad, de cargar dolor. Los siguientes 26 años de mi vida han sido de gran bendición. ¿Qué marcó la diferencia? Dos cosas: venir a Cristo a morir y seguir a Cristo negándome a mí todos los días. Hoy le doy gracias a Dios, porque cada vez que yo me he negado, Cristo me ha bendecido. Cada vez que me he negado a mis deseos, Cristo me ha usado. Cada vez que me he negado a mi dolor, Cristo me ha usado. Hoy te vengo a decir: si aprendes a negarte a ti, tendrás que ver a Cristo bendiciéndote y usándote a ti.
Vamos, ¿dónde está la iglesia que se va a negar para ver a Cristo? Dígale que está a su lado: Cristo mismo se tuvo que negar para ver su gloria. Levánteme sus manos para declararle esta palabra. Cada vez que te niegues a tu carne, a tu ego, a tu orgullo, verás la gloria de Dios. Cada vez que te niegues a tu egoísmo, a tus deseos carnales, cada vez que te niegues a la inmundicia, cada vez que te niegues a las palabras de Satanás, tendrás que ver la gloria de Dios. Porque el cristianismo se trata de morir. Morir a lo que me hacía morir. Morir a deseos que antes me encarcelaban. Pero eso no es un día. Escuchen, no baje sus manos. Usted murió un día que recibió a Cristo, pero para seguirlo tiene que morir todos los días. Por eso cada vez que oramos estamos muriendo. Yo cada mañana, no me baje sus manos porque lo estoy profetizando, cada mañana que doblo mi rodilla yo muero y le digo: Señor, hoy vengo a morir porque yo soy salvo, porque un día te recibí. Pero para poder seguirte todos los días tengo que morir. Para poder perdonar tengo que morir. Para sujetar mi carne tengo que morir. Porque yo también tengo tentaciones, yo también tengo deseos. Pero ¿sabes cuál es la clave? Muerte. Porque cuando Jesús murió, salvó al mundo. Cuando Iván muere, él se está salvando a sí mismo. Jesús cuando murió fue usado. Cuando yo muero soy usado. La carne quiere que yo no muera. El diablo quiere que yo no muera. Porque el diablo sabe que si yo no muero en Cristo, un día podré morir en el infierno. Pero el diablo sabe que si yo muero en Cristo, yo viviré en Cristo eternamente y para siempre. Así será esta iglesia, una iglesia que muere en Cristo, pero vivirá eternamente en Cristo para siempre. ¿Dónde está la iglesia que muere en Cristo y que vive en Cristo? Diga conmigo: en la cruz recibí el poder de la resurrección. Y aquí viene la clave. Cristo murió para cargar la maldición, pero resucitó para darnos poder. En la cruz nos dio la salvación, pero en la resurrección nos dio el poder. La iglesia no es una iglesia solo de perdón, es una iglesia de poder. Es una iglesia de resurrección. Lee conmigo Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Ayúdeme a leer. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Diga conmigo fuerte: el Espíritu de Dios. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Ahora, ¿qué dice la escritura del Espíritu de Dios? Vive. ¿A dónde? Diga conmigo: en mí. Y diga conmigo: así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, diga: Él me dará vida a mi cuerpo mortal. Diga conmigo: mediante el mismo Espíritu. Levante su mano y diga: que vive en mí. No baje sus manos. En ti vive el Espíritu de resurrección. ¿Cuál espíritu? El mismo que resucitó a Cristo entre los muertos. Es el mismo Espíritu que vive en ti. No bajes tus manos. Si el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, resucitó a Cristo de los muertos, Él va a resucitar en ti todo lo que se haya muerto, todo lo que esté dormido. Él tiene el poder de sanar toda enfermedad. Él tiene el poder de romper toda cadena. Escuche, el Espíritu de Dios bajó al infierno para resucitar a Cristo. Pero ahora ese Espíritu no vive en el cielo. Ese Espíritu vive dentro de ti. Iglesia, el poder de la cruz no fue solo que Cristo murió. El poder de la cruz es que Cristo resucitó. Pero ¿cómo resucitó? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde está ese poder? Ese poder está en ti y ese poder está en mí. Así que seguir a Cristo es caminar con el poder de la resurrección. Por eso cuando mueras irás al cielo, pero mientras vivas resucita muertos, sana enfermos, echa fuera demonios, porque tienes el poder de la resurrección. ¡Qué poderosa iglesia somos! Somos la iglesia de la resurrección.
El que viene a Cristo solo recibe el perdón. El que sigue a Cristo recibe el poder de la resurrección. Por eso el mayor milagro no es que alguien venga a la cruz, porque puede volverse. El mayor milagro es que alguien tome su cruz y siga a Cristo. Porque el que sigue a Cristo, repito, para venir a la cruz no ocupas el poder de la resurrección. Cristo murió para salvarte, pero para seguir a Cristo, ¿qué necesitamos? El poder de la resurrección. Diga conmigo: todos los que seguimos a Cristo tenemos el poder de la resurrección dentro de nosotros. Por eso dentro de nosotros tenemos el poder. ¿Poder para qué? Para traer vida donde hay muerte. Cuando usted ore, ore con el poder de la resurrección. ¿Oyó? Profetice en el poder de la resurrección. Ore por sus hijos en el poder de la resurrección. Bendiga su negocio en el poder de la resurrección. Usted ore por su matrimonio en el poder de la resurrección. Usted bendiga a sus hijos al ir a la escuela, al colegio, con el poder de la resurrección. Emprenda negocios con el poder de la resurrección. Para ser salvo, el poder de la cruz. Para ser usado, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección está en usted. El día en que Cristo entró a su corazón, usted fue salvo. Pero el día en que usted decidió seguir a Cristo, el poder de la resurrección, que es el Espíritu Santo, vino sobre usted. ¿Para qué? Para que usted sea usado por Dios. Usted no es un anónimo en el cielo. Usted es conocido en el cielo como alguien que porta el poder de la resurrección. Su nombre está escrito en el cielo, no solo como vida eterna, está escrito en el cielo como alguien que carga poder en esta tierra. Por eso cuando los demonios son reprendidos, ellos te conocen, ellos saben el poder que hay dentro de ti. Los demonios dijeron: a Pablo conocemos, a Jesucristo conocemos, porque los mismos demonios saben quién carga poder de resurrección. Y esta iglesia Impact Global es una iglesia que carga el poder de la resurrección. Vamos a ver milagros. Vamos a ver milagros. No solo porque venimos a Cristo, sino porque seguimos a Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor. La otra semana le doy la tercera verdad. Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Oh, siento al Espíritu Santo de Dios. Siento al Espíritu de Dios. Señor me dice que aquí hay gente, aquí en cada una de las sedes, unos que nunca han venido, que han querido venir a la cruz, simpatizan, pero no han querido morir a la cruz. Y otros que han venido y se han devuelto. Bartimeo no volvió a sentarse a pedir limosna, siguió a Jesús por el camino. El gadareno, que fue libre de un montón de demonios, se quedó en su ciudad predicando de Cristo. Pedro no se quedó tirando la red en una buena pesca milagrosa, dejando la barca, siguió a Cristo. Porque el evangelio no se trata de que yo venga a Cristo, se trata de que yo siga a Cristo para que el poder de la resurrección se manifieste en mí. Como la gente iba a saber que Cristo resucitó si no habían seguidores que lo predicaran y lo vivieran? ¿Saben por qué el Espíritu Santo cayó en Jerusalén? Porque ahí estaban los que siguieron a Cristo. El Espíritu Santo no cayó en Judea, no cayó en Samaria, no cayó en lo último de la tierra, cayó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaban los que habían decidido no solo venir a Cristo, sino seguir a Cristo. Ahí estaba el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. ¿Dónde fueron los primeros convertidos? En Jerusalén, 3,000. ¿Dónde fueron los primeros discípulos? En Jerusalén. Y de Jerusalén se regó por toda la tierra. ¿Por qué? Porque ahí estaban los que habían decidido seguir a Cristo. Lo que te estoy diciendo es, cuando hay alguien que decidió seguir a Cristo, ahí va a caer el poder de Dios. Ahí van a suceder los milagros, ahí van a suceder lo sobrenatural. En tu casa, yo te declaro que tu casa será la nueva Jerusalén. Oh, Roshoto Robo. Tu casa, tu cuarto será el Jerusalén donde se
manifieste el poder de la resurrección. En tu universidad será el Jerusalén, en tu trabajo será el Jerusalén, y de allí saldrá para todos lados. Tú serás el Jerusalén de tu casa, y de allí saldrá hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu cayó donde estaban los que siguieron a Cristo. Miles vinieron a tocar a Jesús, miles vinieron a recibir un milagro, pero no lo siguieron. Recibieron el milagro y se fueron para su casa. Recibieron la vista y se fueron para su casa. Cuánta gente viene a la iglesia, recibe una palabra y luego se va para su casa, pero el Espíritu va a llenar. El Espíritu va a usar a aquellos que no solo tomen la cruz para recibir, sino tomen la cruz para seguir a Cristo. Sobre esos Dios va a derramar gloria y poder. El avivamiento no es sobre los que vinieron a recibir. El avivamiento será de los que deciden seguir para ir a impartir lo que Cristo les está dando.